Se viene un fin de semana caluroso, ya entramos a días donde las temperaturas oscilan los 30 grados de temperatura máxima y empezamos a dar una serie de recomendaciones que tienen que ver con los cuidados, sobre todo para evitar picaduras de alacranes. Vamos a comunicarnos con Diego Clavero, quien es titular de epidemiología de la provincia, para brindar una serie de recomendaciones. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Estamos entrando, ya llega el verano, si bien todavía estamos en primavera, pero las temperaturas son más elevadas, hay muchísima humedad también, y ello trae acarreado que exista la posibilidad de que haya alacranes en nuestras viviendas, en nuestros patios, y por ello las picaduras a los menores sobre todo. Sí, tal cual como lo decías. Con el aumento de las temperaturas normalmente aumenta la aparición de los alacranes. Entonces es importante conocer las características de estos insectos, de estos arácnidos, del cual para poder tomar medidas de precaución y de esta forma evitar normalmente su picadura. Los alacranes, normalmente también denominados escorpiones, habitan en lugares cálidos, como bien vos lo decías, en lugares húmedos, oscuros, entre los que se pueden destacar a veces cañerías, sótanos, desagües, cámaras, grietas de paredes, grietas en los pisos, bajo las piedras, en los escombros, en la leña, en distintos estantes. Entonces, tomar ciertas medidas precautorias o preventivas para normalmente poder evitar este tipo de ataque del insecto con su picadura. Normalmente las medidas de prevención podemos decirla que es para evitar el accidente, sacudir la ropa de la cama normalmente dentro del domicilio antes de acostarse, sacudir las prendas de vestir antes de colocársela, sacudir los zapatos puntualmente, evitar caminar descalzo, mantener normalmente desmalezado y limpio y aumentar el cuidado de la limpieza y del orden normalmente dentro del domicilio y fuera y peri del domicilio, llámese sitio baldío o en los jardines y patios. Evitar normalmente cuando uno tiene que manipular algún tipo de escombro, leña o cosas que uno ha dejado normalmente en el patio, tratar en lo posible de manipularlo con herramientas o con guantes o con la mayor precaución para evitar normalmente la picadura de esto. En la ciudad de Córdoba tenemos dos tipos de alacranes, del cual el Titus trivitatus es normalmente el que tiene mayor riesgo, con mayor sintomatología ante una picadura. Después normalmente este es mucho más clarito, de color amarillento, las pinzas son más delgadas y tiene en su cola un aguijón y una púa. A diferencia del bonaerense, que es la otra especie de alacrán, que normalmente no tiene el lomo del alacrán, normalmente es mucho más parejo, las pinzas son mucho más gordas, el que se le dice Popeye, y en su cola tiene solamente un aguijón. Diego, Los cuidados que hay que tener normalmente... sí, los cuidados usted recién lo describió, pero ante la picadura de un alacrán, ¿qué es lo que debe hacer las personas, especialmente los más niños? ¿A dónde hay que recurrir? Normalmente uno debe asistir al centro de salud más cercano. En la ciudad de Córdoba capital debe asistir normalmente al hospital de niños, al hospital pediátrico, al hospital infantil municipal, al Misericordia y al hospital Rawson. Son los que tienen el antídoto. La mayoría de las veces, depende del alacrán que normalmente es el que la persona es picada, no se utiliza normalmente el antídoto en función de cuál es el insecto que lo ha picado. Normalmente la picadura produce síntomas locales y síntomas generales. Los síntomas locales pueden ser dolor, ardor, sensación de quemazón, inflamación dentro de las primeras horas, contracción muscular, sensación de ardor, como dijimos. Lo importante es no manipular ni hacer ningún tipo de intervención en lugar de picadura. Solamente podemos ponerle hielo y trasladarlo a un centro de salud más cercano. Hay que tener mucha precaución, sobre todo en las personas que pueden tener alguna patología previa, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares o diabetes, normalmente en la cual esta picadura de este alacrán, el veneno es neurotóxico, entonces puede dar manifestaciones clínicas como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cólicos, taquicardia, piel pálida, sudoración, a veces estados de vértigo o mutilación a nivel visual. Entonces, estas precauciones normalmente hay que tenerlas sobre todo con los niños, que es el grupo de mayor riesgo. Evitar siempre que los chicos anden descalzos. Diego, sí. Esto te viene a colación a una situación personal, una historia personal
yo vengo de San Francisco y muchas veces por desconocimiento, las familias primero no saben distinguir que cuando te pica un alacrán hay que saber distinguir qué tipo de alacrán, y una recomendación que siempre se da es que puedan detectarlo y atraparlo al alacrán para llevarlo a los especialistas también, ¿no? Y la otra que te quería mencionar es que en este desconocimiento, estos grupos de riesgo y sobre todo los niños, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en San Francisco ha habido casos terribles donde pican por un alacrán a una persona adulta y salen corriendo desesperadamente para ir al hospital y sufren un accidente de tránsito en esa corrida urgente, desesperada para tratar de recibir atención. Y lo que te quería preguntar, que me parece y es una recomendación para la familia, es no salir desesperadamente corriendo al hospital pensando que vas a morir al instante, no más por la picadura del alacrán. Tal cual lo decía, esos son parte también de los cuidados en función al traslado. Para que tengas noción de números y datos, en función que es importante lo que decía. Hasta el momento, hasta el día de ayer, en la provincia de Córdoba se han notificado al sistema de vigilancia 967 casos de picadura en lo que va del 2021 por alacranes, de las cuales entre 180 y 200 notificaciones han sido en Córdoba capital, de las cuales el 80% no requieren el uso de antídoto. Entonces eso habla normalmente del tipo de insecto que nos ha picado, es el que estás mostrando ahí en pantalla, el que normalmente no tiene tanta agresividad. Entonces, la gente normalmente debe poner hielo en el lugar de la picadura del insecto y acudir tranquilamente para trasladarse al centro de salud. Si puede normalmente atrapar el alacrán y llevarlo en un envase de vidrio con todas las medidas precautorias para poderlo ingresar y evitar normalmente un nuevo impacto de picadura, es lo más importante, porque uno ahí determina qué tipo de especie es, si la que tiene mayor afectación clínica y puede producir mayor daño. En función de eso es cómo el paciente se siente y clínicamente si es necesario aplicar o no el antídoto. Diego, has sido muy claro en toda tu información, te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal y por supuesto te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, a disposición, que tengan buen día.